Buen día, Dios les bendiga grande y poderosamente. Como siempre lo decimos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. De vuelta nuevamente acá, hoy lunes 15 de junio de 2020, en su programa de todos los días de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Un café y una palabra. Somos los pastores Tobías y Jacqueline Pacheco del Centro Evangelístico de Avivamiento Caudares y Avivamiento. Estamos aquí en Caudares para vecino Lara, Venezuela, tierra de avivamiento, y para todo el mundo, los que nos sintonizan a través de la red de Facebook Live y también de YouTube. Les vamos a pedir que se suscriban, que nos apoyen. Necesitamos 1000 suscriptores para salir en vivo a través de la plataforma de YouTube. CE Avivamiento en mayúscula, todo pegado, CE Avivamiento. Suscríbase, por favor, apóyenos y denle a la campanita para que cuando se suban los videos y las informaciones les puedan llegar a usted. Así es, muy buenos días. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan por un café y una palabra. Bienvenidos a tu programa de todos los días. Bienvenido para que escuches en el día de hoy esa palabra que pueda edificar tu vida. Así que ponte cómodo. Saludamos a todos los que nos escuchan acá en Venezuela y fuera de Venezuela. Y saludamos a todo nuestro pueblo de ese avivamiento. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Así que bueno, sin mucho preámbulo, pastor, vamos a dar inicio a esa palabra que tenemos para el pueblo, para quienes nos están escuchando en esta mañana. Y bien, también enviamos un saludo a toda la congregación, a la iglesia, también aquí en Caudares, en el Cují, allá en el Merey, a los amigos de Churuguara y a todos los que nos siguen. Ayer estuvimos de servicio dominical, Facebook Live, vía online, llegando a cada uno de los hogares de todos los que nos siguen a través de esta red, y por supuesto a toda la iglesia de ese avivamiento que en sus casas, en sus hogares, toman los tiempos de, por ejemplo, los domingos, de recibir y oírnos y escucharnos a través del servicio vía online, y también por supuesto para hacer el ayuno congregacional. Siempre hacemos ayuno todos los domingos, así que ayer también estuvimos de ayuno congregacional, cada uno en su casa, en su hogar, así como lo estuvimos el miércoles pasado en vigilia todos los miércoles, y este miércoles también vamos a estar de vigilia. Así que bueno, les amamos, vamos a dar inicio en esta semana, y el tema que traemos de reflexión es: no tengas temor, confía en Dios. No tengas temor, confía en Dios. No hay que tener miedo, no hay que tener temor. Sé que muchas cosas están sucediendo alrededor del mundo, no solamente con lo que estamos viviendo con el COVID-19, sino que el miedo en todas las áreas de nuestras vidas. El simple hecho de salir de nuestras casas y estar expuesto a cualquier situación que pueda ocurrirnos. No vamos a divagar ni a estar viviendo en temor, pero ciertas circunstancias pueden venir a nuestras vidas, pero hay personas que pueden entrar en miedo y en temor, y eso causa una aflicción y una angustia en su vida. Así que vamos a estar tocando el tema de que no tengas miedo, no tengas temor, hay que confiar en Dios. Así es, y por ejemplo, hay personas que cuando caen en temor, pastor, caen en ansiedad. Otras personas, cuando cae el temor, paraliza. El temor tiene muchas consecuencias y podemos verlo a través de nuestro diario vivir, porque a veces podemos de repente hablar de algo tan sencillo como tenerle temor a un animalito, por ejemplo. Paraliza, hay personas que se paralizan, pero estamos hablando en este tiempo del temor a lo que estamos viviendo, del temor a lo que estamos padeciendo y del temor a las cosas del mundo que nos pueden afectar y nos pueden afligir. ¿Qué es el miedo? Vamos a empezar para decirle a las personas qué es el miedo. Y el miedo no es más que un sentimiento de desconfianza y recelo ante una situación, ante una persona, ante un hecho muy particular, ante alguna circunstancia que está viniendo a nuestras vidas, ante un peligro inminente, ante un riesgo que estamos sintiendo que es propenso, que es inmediato o mediato y que sabemos que va a ocurrir. Puede ser de diversa intensidad, y aquí es donde venimos a hablar. Por eso es que a veces usted ve, bueno, el miedo, el temor, y eso va incluso y va y llega al pánico, al terror y al horror. Es decir, dependiendo de la intensidad de lo que la persona esté viviendo, va a ser la acepción o el concepto que se le va a dar. Pero nosotros estamos hablando del miedo, estamos hablando del temor. Mira lo que dice el Salmo 56, 3 y 4. En el día que temo, y ahí es donde nosotros vamos, porque quiere decir que aquí el salmista está diciendo en el día que temo, es decir,
que vamos a llegar a tener temor en algún momento, pero dice, en el día en que temo, en ti confío. Es decir, estamos hablando de que no tengas miedo, no tengas temor, hay que confiar en Dios. Entonces, la primera palabra de la cual nosotros tenemos que arraigarla en nuestro corazón, en nuestro espíritu, tenerla en nuestra mente para recordarla siempre, es que en el día en que temo, en ti confío. Dice el Salmo 56:3. En el día en que temo, yo en ti confío. ¿En quién estamos confiando? En el Señor. Estamos confiando en Dios, que Él nos va a librar de todo ese miedo, de todo ese temor que estamos viviendo. Y mira lo que dice en el Salmo 4. En Dios alabaré su palabra. Porque estamos hablando de la palabra de Dios. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Así que definitivamente cuando nosotros estamos en las manos del Señor, cuando Dios nos ha guardado, porque Él nos guarda, porque Él nos cuida, porque Él nos protege, dice la Escritura que Él guarda nuestra salida y nuestro retorno, es decir, y nuestro regreso, es decir, que en todo tiempo, cada vez que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, en Él debemos confiar porque Él nos va a guardar y Él nos va a cuidar. Y cuando vienen esas situaciones difíciles, porque, por ejemplo, el matrimonio es difícil, pero hay que trabajar en el matrimonio. Pero cuando viene el temor, el miedo de la infidelidad, de la traición, de las cosas que puedan ocurrir, o tal vez viene la pérdida de alguna de las parejas porque queda viuda o viudo porque vino un accidente, porque vino una enfermedad, o porque lo atracaron, lo robaron y lo asesinaron, o porque vino la depresión y la angustia y la persona se suicidó. Tantas cosas que pueden ocurrir. Por eso es que cuando nosotros tenemos el temor de Dios, cuando tememos a Dios, el día en que temo, aún al Señor, temer las cosas de no hacer lo malo, ni no apartarnos de sus caminos, y lo tenemos a él primeramente, quiere decir que nosotros vamos a estar confiadamente esperando que Él obre en nuestras vidas. Van a venir circunstancias difíciles, pero el día en que temo, el día en que temo, en ti confío. Así es, y mira lo que dice la Escritura en Juan 16, 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Allí era cuando Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que Él no iba a estar durante un tiempo y que luego estaría, y ellos no entendían. Entonces, en ese momento, tal vez en ellos entró ese temor de saber que ya su maestro no iba a estar con ellos. ¿Cuánto te ha pasado que tal vez en este tiempo tú puedas pensar que alguien no va a estar contigo o que algo pueda suceder, que toda esta situación, que todo el momento, todo lo que vemos, la incertidumbre de saber qué va a suceder el día de mañana, porque cada día, como dice Jesús, para cada día trae su propio afán, pero a veces empezamos a tener el temor de lo que pueda suceder el día siguiente o al otro día. Y eso ocurre también a través de los rumores, de lo que se dice, de lo que se habla. Y también eso causa un gran miedo y un gran temor. Claro, porque cuando estamos escuchando la voz del mundo, cada día, cada noticia te genera temor. Porque las noticias del día a día no te traen esa buena noticia que tal vez tú digas, bueno, hoy se alegró, vamos a alegrarnos, el dólar bajó a 90, 80, a 50 bolívares. No, cada día tú vas a buscar el precio del dólar y está por encima. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya eso sucede, empiezas a generar en ti el temor, porque ya empiezas a pensar, bueno, si el dólar aumentó, ya me aumentó los huevos, ya aumentó la carne, ya aumentó la harina, ¿y qué voy a comer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces, se empieza a generar esa ansiedad, como decíamos al principio. Un ruido, un miedo, un miedo, un temor, y entonces empezamos a generar esa ansiedad cada día de pensar y decir, ¿qué vamos a hacer? Pero fíjate lo que dice allí la palabra, lo que estaba hablando el pastor al principio. Cuando confiamos en Dios, sabemos perfectamente que debemos estar tranquilos y seguros porque Él va delante de nosotros. Y me agrada mucho esa parte donde dice, pero porque, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. Quiere decir que nuestro lamento se va a convertir en gozo, que aunque la aflicción la estés viviendo ahorita, más adelante te vas a dar cuenta que Dios la va a convertir en gozo. Y fíjate algo importante, porque esta pandemia que nosotros estamos viviendo nos vino a encerrar al mundo entero, vino a encerrarlos en sus casas. Pero me llama la atención y lo hago con mucha propiedad, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Es verdad, la pandemia
vino a afectar al mundo, no es la primera vez, hace 100 años también ocurrió algo parecido, no de la magnitud de aquel tiempo a la de hoy, ha sido algo bastante tremendo, las muertes y toda la contaminación que ha habido, el contagio, mejor dicho, que ha habido con las personas. Y esto viene a causar miedo y viene a causar temor, y por supuesto nosotros debemos estar atentos para tomar todas las previsiones necesarias. Pero aquí es donde vengo yo a decir algo muy importante, cuando ya el mundo se está acoplando, ya el mundo está diciéndole, porque mientras tú tienes miedo y no lo afrontas y no lo confrontas, el miedo va a estar, va a permanecer, e incluso los médicos dicen que cuando viene el miedo y cuando viene el temor, incluso tu cuerpo se afecta porque las defensas, la angustia hacen que tus defensas bajen y decaigan, y ahí es donde hace mella cualquier tipo de enfermedad que venga a atacar tu vida. Por eso es que dice la Escritura en Santiago 4:7, someteos a Dios primero. Por eso es que estamos hablando, no tengas miedo, no tengas temor, confía en Dios. Y primero dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No podemos acoplarnos al miedo, no podemos vivir en el miedo. Y cuando dice, no es que tenemos que vivir con esto, no es que no podemos vivir con las cosas que el mundo dice que tengamos que vivir. Nosotros que tenemos que resistir, por eso dice la Escritura, resistid al diablo y él huirá de vosotros, porque la enfermedad, el contagio, la pandemia no viene de Dios. Esto todo lo ha traído el diablo, lo ha implementado el diablo, aunque hay muchas pensamientos de que si esto es de Dios, que si esto es del diablo. Yo no voy a entrar en discusión. Yo sé que yo creo en un Dios sanador y también sé que hay un diablo que enferma. Pero para mí, mi Dios es sanador. Y el bien que temo, en Él confío. Y mira lo que dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas 20:15. Mira lo que dice. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Mira lo que dice Jehová. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Wow, a mí me fascina de verdad esas palabras cuando el Señor nos da palabra de aliento y de esperanza. Y nos dice, no temáis, pueblo, esta guerra no es tuya, es de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que quien está peleando la batalla por nosotros es el Señor. Y el Señor tiene ángeles para pelear esa batalla por nosotros. El Señor va delante de nosotros y a lo que a nosotros corresponde es buscar de Dios para que Dios pelee esa batalla por cada uno de nosotros. Como dice la Escritura, estad confiado, estad atento, esperad, porque yo soy Jehová, yo soy el que voy a hacer las cosas. Y cuando el pueblo de Israel estaba en la esclavitud de Egipto y Dios los sacó de la esclavitud y de la opresión del faraón, los primeros que les dijo, cuando vieran todas esas cosas, les dijo, y mira, porque a estos que habéis visto hoy, a estos egipcios, más nunca para siempre, dice la Escritura, los volveréis a ver. Así que esta pandemia va a pasar, esto va a terminar. Amén. Claro que en algún momento va a llegar, Dios va a hacer todas las cosas, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora la cuestión es cómo estamos nosotros afrontando la situación y lo que nosotros estamos viviendo a diario. Me llama la atención, me gusta mucho el pasaje de cuando Pedro y Juan fueron arrestados porque estaban predicando el evangelio. Y hoy en día hay algo importante. Ya el mundo ya está volviendo otra vez a esa normalidad, entre comillas, de hasta cuándo, yo lo estaba hablando ayer en la prédica, hasta cuándo vamos a durar con las iglesias cerradas. Porque me llama la atención que en el mundo entero se ha flexibilizado, se ha relajado tal vez el volver a la normalidad entre todas las cosas. Y mi pregunta es siempre de reflexión. Si yo puedo ir a un café, a un cafetín, puedo ir a un restaurante, a un centro comercial, puedo ir a un gimnasio, puedo ir a cualquier lugar, mi pregunta es, ¿por qué no puedo congregarme en la iglesia? ¿Por qué no puedo venir a la iglesia? Y muchos me dirán, ¿por qué es que hay mucha gente? ¿Y qué es lo que hay en un centro comercial? Hasta cola para hacer y comprar. ¿Qué hay en un cafetín? ¿Qué hay en un restaurante? Y yo quiero de manera reflexiva, está lloviendo, gloria a Dios, está cayendo un palo de agua. Ayer oramos por la lluvia. Ayer lloramos por la lluvia, oramos para que lloviera, derramara la lluvia para la siembra. Así que aprovechen de sembrar, es el tiempo. Gloria a Dios. Y aquí es donde vamos, personas que hasta tenían miedo de sembrar porque iban a perder su siembra, la semilla, y no sabía. Yo le digo, usted confía en el Señor,
que Dios sí no envía la lluvia temprana, la va a enviar tardía, pero Dios la va a enviar, y oramos para que esas puertas del cielo, esas ventanas permanezcan abiertas para que sigan derramando Amén. las bendiciones sobre nuestra amada tierra Venezuela, en este caso en particular. Así que ahí estaba Pedro y Juan, y estaban atemorizados porque les habían prohibido para que predicaran en el nombre de Jesús. Mira lo que dice allí: amenazándoles, les dijeron, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora mi pregunta es, ¿qué diferencia hoy en día en que no enseñemos en el nombre de Jesús o prediquemos la palabra? Lo podemos hacer, entonces vamos a tener que, no sé, cambiar el objeto y ahora tener un restaurante, y entonces reunimos a la gente para que les podamos predicar la palabra sentados todos en un restaurante. ¿Qué diferencia hay? Por favor, seamos sensatos, tengamos sabiduría más que inteligencia, porque la inteligencia es aquella que no aprovecha, pero la sabiduría es la que viene de lo alto y nos enseña y nos guía cómo nosotros debemos conducirnos. Muchos inteligentes hay, pero no sabios, y no es lo mismo inteligencia que sabiduría. Así que bueno, ahí estaba Pedro y Juan hasta que se sintieron perseguidos, y Juan llegó a decir allí, pero bueno, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quiénes estamos obedeciendo nosotros hoy en día? Y a pesar de las amenazas y a pesar de las persecuciones, ellos dijeron: Señor, danos que nosotros con denuedo prediquemos tu palabra. Y dice la Escritura que el lugar donde estaban tembló, y fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con denuedo la palabra del Señor. Este es el tiempo de predicar con denuedo la palabra del Señor, porque definitivamente, así como Dios derrama la lluvia temprana y tardía, así también Dios hablará. ¿Cómo lo veremos? A través de lo que ocurrirá en el cielo, a través de lo que ocurrirá en la tierra y a través de lo que ocurrirá en los mares. Dios va a hacer una limpieza. Estemos nosotros teniendo el temor de Dios para que a nosotros no nos pase nada y para que Él nos guarde y nos cuide. ¿Por qué? Porque el bien que temo, en Él confío. Así es, y fíjate allí, cuando quiero compartir esto contigo, ¿verdad? Porque ya lo hablamos allí en el verso que te di ahorita de Segunda de Crónicas 20:15, dice: no existe cosa que Dios no pueda hacer cuando algo es entregado en sus manos. Si tú tienes algo por lo cual te está causando temor, si tienes algo que tal vez en este momento tú dices, tal vez las finanzas pudiera ser, estás temeroso porque no encuentras cómo hacer para salir adelante, tal vez tu vida matrimonial con esta pandemia, con este encierro, esta cuarentena se ha desquebrajado, se ha ido al piso, tal vez te ha separado. No solamente lo que es familiar, pastora, lo que es de uno, es que definitivamente el mundo entero se convulsionó y fue conmovido. Es decir, se movió el cimiento de toda la humanidad, hablando de la tierra, porque esto ha traído incluso un desquebrajamiento en las economías mundiales. O la economía del y entonces, mundo. si algo te está causando incomodidad, tal vez está generando en ti temor, fíjate lo que dice: no hay algo que tú no puedas colocar en manos de Dios para que Él quite el temor de ti, para que Él vaya delante de ti y para que sea Él peleando esa batalla por ti. ¿Cuál es la batalla que tú estás viviendo en este momento? ¿Cuál es la angustia que vives en este momento? ¿Cuál es el temor que tienes en este momento? Deja ese temor y coloca esa situación en manos del Señor para que sea Dios quien vaya obrando en ti, para que sea el Señor quien vaya haciendo y para que sea Él quien vaya pues delante de ti peleando esa batalla. Y fíjate, cuando Dios quiere obrar, nada puede impedírselo. Por eso cuando nosotros entregamos al Señor nuestras cargas, cuando nosotros entregamos al Señor todo lo que las situaciones que tenemos, nada podrá impedir que Dios actúe en ese caso en particular. Así que vamos a confiar en Dios, vamos a quitar el perfecto amor de Dios, echa fuera todo temor, vamos a dejar el temor de avanzar a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque tengamos temor del hombre, no debemos tener temor del hombre, debemos tener temor de Dios, porque definitivamente el Señor es quien nos guía, nos conduce, nos instruye. Para eso dejó este libro, justamente para instruirnos en su palabra. Y su Espíritu Santo es quien nos guía. Cuando el Espíritu Santo nos guía, redarguye nuestros corazones y nos muestra. Él nos muestra si algo está bien o no. No sé si te ha pasado en alguna oportunidad, pero hay oportunidades, pastor, donde uno está por tomar una decisión y algo muy interno te dice: es por este lado no, porque esto traería tales y tales consecuencias. Bueno, ese es el Espíritu Santo que mora en nosotros, quienes nos conducen a ser conforme a la voluntad de Dios. Y algo muy importante, porque yo no sé lo que le ha mostrado
a sus siervos los profetas, a sus siervos los pastores, evangelistas, maestros, en este tiempo, y a sus apóstoles. No sé lo que les ha mostrado, pero yo sé lo que nos ha mostrado a nosotros el Señor. Y cuando el año pasado el Señor nos trajo una palabra que venía el cierre de las iglesias. Oiga bien, yo le estoy hablando en el Espíritu porque yo no puedo hablar ni puedo ver lo que otros puedan ver o lo que otros puedan decir, pero sí puedo ser responsable de lo que yo estoy diciendo. Y el Señor nos mostraba que iban a ser cerradas las iglesias, que las iglesias iban a estar cerradas. Por eso es que esta iglesia es una iglesia levantada en el Espíritu, preparada para todo lo que estamos viviendo y lo que está aconteciendo. Y definitivamente se cerraron las iglesias. Y también el Señor nos habló de que venía una persecución, pero es que el hecho de ser cerradas las iglesias, ya tenemos en sí una persecución. La persecución de no abrirlas, porque una vez que ya están cerradas, ¿hasta cuándo, como yo predicaba ayer, hasta cuándo serán cerradas? Es decir, ¿cuándo serán aperturadas las iglesias? Porque si yo no tengo temor en contaminarme en una cafetería o en un restaurante o en un gimnasio, ¿cuál es el temor que yo tengo de contaminarme en una iglesia? Y muchos podrían entrar en una diatriba y en una polémica en relación a este punto y en este tema. Pero la Escritura dice que los hombres de Dios no dejaron de predicar, y a pesar de la persecución y a pesar del miedo, porque tenían miedo también, no dejaron de hacerlo. Y dice la Escritura que señales, prodigios, maravillas y milagros vinieron sobre ellos. ¿Qué te quiero decir? Este es el tiempo en que ya ustedes se acordarán de estas palabras que yo les estoy diciendo. Porque aunque no lo veamos, nosotros no podemos temer al hombre. Nosotros tenemos que tener temor de Dios. Porque los que temen a Dios, los que tememos al Señor, nos mantenemos en sus caminos. No ese temor de miedo, sino esa reverencia, ese respeto. El saber que Dios hace todas las cosas posibles para nosotros. Y a los que amamos a Dios, como dije anteriormente, todas las cosas nos ayudan para bien. Mira lo que dice el Salmo 118:6, hablando de que no temamos al hombre. Dice así: Jehová está conmigo, no temeré. Es decir, estamos hablando de que no tengas miedo, no tengas temor, confía en Dios. Y dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y la Escritura también habla y dice: no temas de que mate el cuerpo, sino el que mate el cuerpo y el alma, porque van a dar al infierno. Así que nosotros no tenemos temor de las cosas que el mundo nos puede hacer, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ninguna arma forjada prosperará contra ti. La plaga no llegará, ni la enfermedad tocará tu casa, tu morada y tu hogar. Y la gente dice: hoy, pero esta gente sí lo dice, y mira cómo murió el pastor allá, y mira cómo murió el pastor. Mire, mi hermano, esto nosotros lo predicamos hasta el fin de nuestras vidas, porque nuestra vida definitivamente está escondida con Cristo en Dios, porque este cuerpo va a la tierra, pero yo sé que tengo salvación y vida eterna. Amén, así es. Vamos a saludar, pastor, a las personas que están conectados en esta mañana. Así que saludos a Zuleima Torres. Buenos días, amados pastores, que Dios los bendiga. Bendiciones para ti, Zuleima. Un abrazo muy grande. Ganas de ver a nuestra gente. Un abrazo para José también. Así que muchas bendiciones para ustedes. Diorgelis también. Dios te bendiga, Diorgelis. Un abrazo para ti. Y bueno, siempre está conectada, siendo una muchacha tan joven. Siempre está escuchando un café y una palabra. Así que bendiciones para ti, Diorgelis, y para tu familia. Jonathan Ortega, Dios te guarde. Jonathan dice: buenos días, saludos y bendiciones, pastores Tobías y Jacqueline. Dios te bendiga, Jonathan. Un abrazo muy grande para ti. Bendiciones a tu papá y un abrazo para todos. Nelly Hurtado, buen día, bendiciones, pastores. Dios te bendiga, Nelly. Un abrazo muy grande para ti, para la niña y para toda la familia y a todos los que están allí cerca en el sector. Liliana, todos saludos a todos ustedes. Un abrazo muy grande para nuestra gente de ese avivamiento Cabudare, de ese avivamiento El Cují, y bueno, todos los que nos escuchan también vía WhatsApp y todos los que están conectados en esta mañana. Así que muchas bendiciones para todos. Y estamos hablando de que no tengas miedo, confía en Dios. No tengas temor, confía en Dios. Así es. Estos son los tiempos, pastores, que creo que Dios está probando el corazón de sus hijos en relación hasta dónde podemos llegar, si el temor nos va a paralizar o vamos a seguir adelante haciendo la obra de Dios en estos tiempos. A veces nos sentimos acorralados porque a veces sentimos que tenemos que tomar decisiones prontas y que tal vez decirle: Señor, por favor, ayúdame, dame sabiduría, ¿qué decisión tomo? ¿Qué harías tú, Jesús? Y definitivamente eso
nos coloca en un nivel tal vez de ansiedad porque decimos, Señor, yo no quiero hacer lo que el mundo está haciendo, pero tampoco quiero, Señor, yo no quiero dejar de hacer lo que tú dices que hagamos, Señor. Entonces creo que en estos tiempos, como cristianos y como creyentes, nosotros debemos hacerle esa pregunta al Señor siempre. Y cada vez que vayamos a tomar una decisión, Señor, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú en este caso? ¿Qué harías tú, Señor, en estos momentos y en estos tiempos? ¿Por qué? Porque solamente el Señor es quien nos puede guiar. Y el día en que temo, en ti confío, dice la Escritura, dice el Salmo. Y cuán importante es saber que Dios va a enviar juicio a la tierra, Dios va a juzgar esta tierra. Y debemos estar conscientes porque para eso estamos, para llevar esta palabra de reflexión y de salvación a tu vida por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si estás haciendo lo malo, si estás pecando, si estás contrario a los mandamientos y a los preceptos de Dios, entonces vendrá juicio para ti, pero para la tierra. Y cuando habla de la tierra, habla de sus moradores. Miren lo que dice el profeta Ageo en el capítulo 2 y versículo 7 en adelante, porque esto es una palabra que se cumple en diferentes tiempos y etapas, pero es una palabra que se va a cumplir en estos días. Cuando digo yo en estos días, en estos tiempos, los días, un día para el Señor son 1000 años y 1000 años un día. Mire lo que dice la Escritura. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Aleluya. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así que cuán importante es saber que Dios va a enviar su juicio y que esta tierra va a ser juzgada, indistintamente de lo que el mundo haga, indistintamente de que ellos vayan detrás de sus dioses paganos, a través de la idolatría. Nosotros debemos ir en sentido contrario. Y mira lo que dice Miqueas 4:5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Amén. Porque no nos amoldamos a las cosas del mundo. Por eso con responsabilidad decimos, si nos podemos sentar en un cafetín, en un restaurante y comer y hablar y beber, porque así hacía el mundo en los tiempos de Noé, ¿cuál es la diferencia en que lo hagamos en las iglesias y en las congregaciones? El miedo y el temor. El miedo nos aparta de Dios. De la voluntad de Dios, porque tenemos que pensar en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando Dios nos guía no debemos tener temor, porque todo lo que hagamos vamos a ser direccionados por Él, y todo lo que hagamos será respaldado por Él, porque muy claro lo dijo, y quiero que lo albergues allí en tu corazón, cuando el Señor nos dijo en 2 de Crónicas 20:15, cuando nos dice allí, no tengan temor, porque esta guerra no es de ustedes. Y dijo, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Es de Dios. Así que tengamos paz y tranquilidad, porque Dios va delante de nosotros. Para Dios no hay imposible. Para Dios todo es posible. Así no, que bueno. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y como Amén. Dice el Salmo 23:4, aunque andes por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque yo estoy contigo. Mi vara y mi callado te infundirán aliento. Así que siempre Él va a estar con nosotros, y este es el tema de esta semana. No tengas miedo, confía en Dios. Y cierro con lo que dice la Escritura en 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y como nosotros tenemos el amor del Padre en nuestra vida, nosotros no tenemos temor y miedo a la muerte. Fíjense algo muy importante, ya para cerrar. El mundo piensa diferente a como los cristianos y los evangélicos pensamos.
El mundo piensa conforme a su concupiscencia, a sus malos deseos, en base o con base a la carne, a lo que ellos quieren hacer. Ellos se apartan de los caminos de Dios, pero como dice la Escritura también, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará y se cumplirá toda. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne nos llevan a la perdición, pero el conocimiento de la palabra nos lleva a salvación. Así que bueno, hemos llegado al final del programa. No tengas miedo. Cuán importante es salir de la oscuridad para llegar a la luz admirable, que es la luz en Cristo Jesús, y es la que nos hace ser libres en Él. Así que bueno, si tú escuchaste la palabra, tal vez vivías en angustia, en temor y en miedo, porque algo muy importante, definitivamente esta pandemia vino a causar miedo. Personas se han suicidado, personas han afectado su vida, personas se han enfermado, han sufrido del corazón, tal vez por esta angustia, tal vez no, por esta angustia excesiva de todo lo que tiene que ver con esta pandemia. Pero les recuerdo que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Todo temor. Así que si tú tienes miedo, tienes temor, aférrate a la palabra. En el día en que temo, en ti confío. Si quieres ser un hijo de Dios, este es el tiempo, este es el día. Aférrate a Él y accede a la salvación y a la vida eterna. Repite conmigo esta oración. Padre, hoy me acerco a ti. Te pido perdón por mis pecados y faltas. Perdóname por haberte dado la espalda y por no haberte tomado en cuenta. Pero a partir de hoy deseo seguirte. Te recibo como mi único y suficiente Salvador y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esta oración, ya no vas a tener miedo y temor. O mejor dicho, puede venir el miedo y el temor a tu vida, pero Dios va a estar contigo. Y todo miedo y todo temor se va a disipar. El día en que temo, yo en ti confío. Y bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Un café y una palabra. Un café y una palabra. Somos los pastores Tobías y Jacqueline Pacheco, del Centro Evangelístico de Avivamiento Caudares y Avivamiento, aquí en Caudares, para la vecino Lara, Venezuela, tierra de avivamiento. Así que les esperamos mañana a las 8:30. Y recuerda, si quieres ser un avivador, tienes que congregarte. No seas un espectador, sé protagonista del avivamiento en Venezuela. Dios te bendiga.